Mentí y dije, me pegó, para ganar el divorcio, ahora soy yo quien tiene antecedentes penales. Nunca pensé que terminaría así. Jamás imaginé que yo, de todas las personas, tendría una ficha policial, mientras mi exesposo disfruta de la vida que soñaba vivir yo. Mi nombre es Mariana, tengo 28 años, y cuando me casé con Héctor, él tenía 35 y yo apenas 21. Nada, absolutamente nada, sugería que las cosas pudieran salir así. Al inicio todo parecía perfecto. Héctor ya tenía su vida organizada cuando lo conocí, un lindo condominio, un buen auto, y una carrera estable en algo corporativo que nunca llegué a entender. Yo apenas estaba comenzando mi primer empleo en facturación médica, todavía viviendo con compañeras de cuarto cuando coincidimos en la parrillada de un amigo común. Él era tan maduro comparado con los chicos de mi edad, que apenas podían recordar comprar papel higiénico. Me cautivó al instante. Los primeros 2 años fueron, honestamente, maravillosos. Héctor me llevaba de vacaciones reales, no simples fines de semana en la cabaña prestada de algún conocido. Íbamos a resorts lujosos, donde nos servían esas bebidas sofisticadas adornadas con sombrillitas. Mudarnos a su condominio me hizo sentir que me había adelantado en la vida, mientras mis amigas morían de envidia. Me encantaba sentir eso. Pero entonces las cosas cambiaron drásticamente. A Héctor lo ascendieron, lo que debió ser algo bueno, pero en cambio empezó a trabajar más y más horas, regresando cada vez más tarde. Yo me quedaba en casa, atrapada frente a Instagram, mientras él estaba en cenas, reuniones y eventos interminables. Poco a poco, comencé a sentirme como un simple trofeo, una esposa joven y bonita a la que él regresaba después de presumir frente a sus colegas. Ahí fue cuando comencé a buscar problemas. Al principio eran peleas normales, ¿por qué no contestaste mi mensaje? ¿Por qué siempre estás en el trabajo? ¿Por qué nunca salimos ya? Pero una noche algo en mí simplemente se rompió. Él volvió tarde, arrepentido y con comida de mi restaurante favorito, y sin pensarlo, arrojé la comida violentamente contra la pared. Aún recuerdo la expresión de Héctor en ese instante, sorprendida, dolida. Pero no hizo más que recoger en silencio mientras yo le gritaba de todo. Sabía que él jamás me devolvería los golpes. Héctor tenía una filosofía firme de jamás ponerle una mano encima a una mujer. De niño había visto a su padre maltratar a su madre y juró que él nunca sería así. Sabiendo eso, yo lo empujaba, lo presionaba constantemente. Durante discusiones, le golpeaba el brazo, le lanzaba el control remoto, le cerraba las puertas en la cara. Una vez, llegué incluso a abofetearlo cuando me dijo que actuaba como una niña, lo más perturbador. Me hacía sentir poderosa. Ante los demás, yo era la dulce Mariana, la chica afortunada que se casó con un hombre mayor, cariñoso y protector. Mi familia adoraba a Héctor, y nuestros amigos nos consideraban la pareja perfecta. Nadie sabía lo que ocurría puertas adentro, como yo me transformaba en un monstruo en cuanto quedábamos solos. Lloraba frente a mi mejor amiga, Patricia, diciéndole que Héctor era distante emocionalmente y controlador con el dinero, sin mencionar nunca que yo había agotado nuestras tarjetas o que destruí su laptop en medio de una rabieta. Tras 7 años así, era evidente que Héctor estaba agotado. Comenzó a quedarse todavía más horas en el trabajo, probablemente para evitar llegar a casa y enfrentarme. Fue entonces cuando encontré unos estados de cuenta que indicaban que Héctor estaba moviendo dinero y abriendo cuentas nuevas. Mi primer pensamiento no fue que él preparaba nuestro futuro financiero, asumí de inmediato que estaba planeando dejarme sin nada. Corrí a casa de Patricia, llena de rabia. Ella fue quien plantó la idea en mi cabeza. Si él se divorcia, se quedará con todo porque lo tenía desde antes de conocerte. A menos, claro, que puedas demostrar que fue abusivo. Entonces recibirías una compensación mucho mayor, y además todos estarían de tu lado. Al principio me reí de esa idea absurda. Pero cuando volví a casa esa noche y Héctor no estaba, comencé a sentirme cada vez más convencida de que era injusto que él tuviera todo el control. Poco a poco, empecé a creerme que realmente era emocionalmente abusivo conmigo, y de ahí no me pareció tan descabellado imaginar que también podría acusarlo de abuso físico. Empecé a investigar obsesivamente las leyes de divorcio en nuestro estado. Patricia tenía razón. Si demostraba abuso doméstico, ganaría mucho más en el acuerdo. Comencé a tomar fotos de cualquier moretón que me saliera por accidentes comunes, chocar con muebles, mis clases de kickboxing, lo que fuera útil. También inicié un diario falso, con fechas pasadas, relatando incidentes inventados. Practicaba frente al espejo como lucir devastada y llorando, mientras continuaba golpeando a Héctor cada vez que me enfurecía. El plan se convirtió en una obsesión absoluta. Visité a Vanessa,
una abogada especializada en divorcios agresivos que Patricia me recomendó. Apenas mencioné que Héctor era controlador, la expresión de Vanessa cambió inmediatamente de profesional a depredadora. Y Georgia es un estado de distribución equitativa, explicó ella. Sin pruebas de mala conducta obtendrás solo algo de pensión, considerando que han estado casados solo 7 años y tú trabajas. Mi estómago se hundió. ¿Todo esto para recibir solamente migajas? Pero entonces Vanessa se inclinó hacia adelante y añadió. Sin embargo, si hay pruebas de violencia doméstica, los jueces tienden a ser mucho más compasivos con la víctima. Me entregó una tarjeta con un número de ayuda para víctimas de abuso doméstico en el reverso. Por si acaso lo necesitas, dijo. Sabía que no era víctima, pero igual la tomé. Esa misma noche puse el plan en marcha de verdad. Abrí una cuenta bancaria secreta y transfería pequeñas sumas desde nuestros ahorros conjuntos. Provocaba intencionalmente peleas con Héctor, grabando discretamente el audio y luego editando las grabaciones, eliminando mis insultos y dejando únicamente sus reacciones frustradas. Investigué términos relacionados con abuso doméstico y comencé a usarlos estratégicamente en mensajes con amigas. Caminar sobre cáscaras de huevo, ciclo de abuso, bombardeo de amor. Incluso llegué al extremo de mojar mi rostro antes de tomarme selfies para simular lágrimas recientes. Cuando Héctor accidentalmente me rozaba en los pasillos estrechos del departamento, yo marcaba mi piel con las uñas y fotografiaba las heridas, haciéndolas ver peores. Lo más devastadoramente efectivo fue involucrar a nuestras familias. Comencé con comentarios sutiles ante mis padres sobre lo controlador que Héctor se había vuelto. Llamaba a mi mamá fingiendo angustia, diciéndole cosas como, no sé si debería contarte esto, pero, y luego exageraba peleas comunes. Hice exactamente lo mismo con la hermana de Héctor, con quien siempre me llevé bien. Mientras tanto, yo seguía siendo la única que realmente actuaba con violencia durante nuestras discusiones. Y aún así, estaba decidida a pintarme como víctima, ciega al hecho de que todo ese plan cuidadosamente elaborado se convertiría pronto en mi propia condena. Una noche, le lancé una taza de café a Héctor, que se estrelló contra la pared. En lugar de disculparme, le grité, mira lo que me hiciste hacer. Él simplemente se quedó parado allí, con esa expresión derrotada en el rostro, antes de tomar la escoba en silencio. Empecé a contarle todo a Patricia, la verdad completa, no la versión suavizada que le contaba a los demás. Se convirtió en mi cómplice, guiándome sobre qué decir para que Héctor se viera peor. Tienes que establecer un patrón, me aconsejó una noche mientras bebíamos vino. Empieza a decirle a la gente que le tienes miedo. Actúa nerviosa cuando él entra en una habitación. Si tienes moretones del gimnasio, no los expliques, solo deja que la gente piense lo que quiera. Seguí su consejo al pie de la letra. En una cena con amigos, me sobresalté cuando Héctor extendió la mano para tomar la sal que estaba junto a mí. Nuestra amiga Diana se dio cuenta, y la vi intercambiar una mirada con su esposo. La semilla estaba plantada. Lo que no sabía en ese momento era que Héctor no estaba tan despistado como yo pensaba. Los movimientos financieros que había descubierto no eran para esconder activos. En realidad, había estado hablando con un asesor financiero sobre preparar un fondo sorpresa para una segunda luna de miel por nuestro aniversario, y después de aquella noche en que le lancé la taza, empezó a guardar sus propios registros. Héctor había instalado una pequeña cámara en el estante de libros de la sala, grabando mis arrebatos y agresiones físicas, pero yo estaba tan envuelta en mi plan, que no noté las señales de advertencia. El día que presenté la solicitud de divorcio fue eufórico. Llevaba mi atuendo más conservador, una falda lápiz azul marino y una blusa color crema, que me hacían parecer la esposa herida perfecta, y me reuní con Vanessa en el tribunal. Llevaba mi carpeta de pruebas, fotos de moretones, mi diario detallado con incidentes inventados, y las grabaciones de audio editadas. Presentaremos una solicitud de orden de protección de emergencia junto con la petición de divorcio, dijo Vanessa. Tu esposo será retirado de la casa inmediatamente. Algo se revolvió en mi estómago. No era culpa, era emoción. El poder era embriagante. En cuestión de horas, unos oficiales entregaron los documentos a Héctor en su oficina. Frente a sus colegas. Su jefe. Todos. La orden de protección significaba que no podía regresar a casa, ni contactarme, ni acercarse a menos de 150 metros de mí. Tuvo que conseguir una habitación de hotel con solo la ropa que llevaba puesta y lo que tenía en la oficina. Cuando Vanessa me llamó para decirme que ya estaba hecho, lo celebré con Patricia con una copa de champán. Por la libertad, brindé, haciendo sonar las copas en lo que solía ser la sala de Héctor y mía. Los mensajes de apoyo empezaron a llegar de inmediato. Mi madre llamó llorando,
diciendo que siempre había sentido que algo andaba mal. La hermana de Héctor me envió un mensaje diciendo que estaba destrozada, pero que me apoyaba. Amigos con los que no hablaba desde hacía meses me contactaron, ofreciéndome habitaciones de repuesto, hombros para llorar, y su testimonio como testigos de carácter. Interpreté el papel a la perfección, la valiente sobreviviente que finalmente escapaba de su abusador. Hablaba con un tono ligeramente más suave. Añadía un pequeño sobresalto cuando alguien se movía demasiado rápido. Perfeccioné el arte de la sonrisa agradecida, con lágrimas en los ojos, cuando alguien me ofrecía ayuda. Pero había grietas en mi actuación. Cuando la madre de Héctor llamó, devastada y confundida sobre el hijo que creía conocer, me costó mantener mi historia. Esa mujer me había recibido como a una hija en su familia. El dolor en su voz era real. Luego estuvo la mirada en el rostro de Héctor, la única vez que lo vi desde el estacionamiento del juzgado, después de la primera audiencia. No era de enojo. Ni siquiera de dolor. Era una expresión tranquila, resuelta, que me hizo sentir escalofríos. Vanessa estaba encantada con el progreso del caso. El juez había extendido la orden de protección. Nuestro caso de divorcio se estaba acelerando debido a las acusaciones de abuso. Vanessa ya hablaba de acuerdos económicos, mencionando cifras que me hicieron abrir los ojos. Luego vino el primer tropiezo. El abogado de Héctor presentó una respuesta completa, negando todas las acusaciones y solicitando acceso total a mis registros de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto como parte del proceso de descubrimiento. Es un procedimiento estándar, me aseguró Vanessa, solo están buscando algo al azar. No tienen nada. Pero esa noche, recorrí frenéticamente mi historial de mensajes con Patricia. Todos esos mensajes, planeando, elaborando estrategias, admitiendo lo que estaba haciendo. Empecé a borrar los más comprometedores, pero eran demasiados. 2 días después, el abogado de Héctor presentó una moción que incluía una memoria USB con evidencia en video. Mi corazón se detuvo cuando leí el documento. ¿Video? ¿Qué video? Vanessa me llamó a su oficina, con un tono distinto. Mariana, dijo lentamente, ¿hay algo que no me hayas contado? ¿Algo sobre tu relación con Héctor? Negué con la cabeza, manteniendo mi fachada de inocencia. No, nada. Solo está intentando asustarme. Bueno, respondió, su abogado ha presentado imágenes de seguridad del hogar que, según ellos, te muestran a ti como la agresora en la relación. Están alegando que fabricaste las acusaciones de abuso. Sentí la boca seca. La cámara del estante. Tenía que ser eso. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Qué tanto había grabado? Están mintiendo, dije, pero mi voz temblaba. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Por tu bien, espero que así sea. Porque si no lo es, estamos hablando de posibles cargos por perjurio, denuncias falsas y mal uso de los recursos judiciales. Esto ya no se trata solo del acuerdo de divorcio. Salí de su oficina justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Tenemos que hablar. Ya. El abogado de Héctor me contactó por una declaración. Sentí como el mundo que había construido con tanto cuidado, comenzaba a derrumbarse a mi alrededor. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de mi vida. Me reuní con Patricia en una cafetería lejos de nuestros lugares habituales. Ella ya estaba allí cuando llegué, destrozando ansiosamente una servilleta entre los dedos. ¿Qué les dijiste? Le solté antes incluso de sentarme. Todavía nada, susurró. Pero, Mel, tiene nuestros mensajes de texto. Todos. El abogado de Héctor envió capturas de pantalla. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cómo? Yo los borré. Consiguieron que un tipo de tecnología los recuperara de la nube o algo así, no sé. Miró a su alrededor con nerviosismo. No puedo mentir bajo juramento, Mel. Podría perder mi licencia de enfermera, toda mi carrera. Sentí que el pánico me envolvía. ¿Entonces qué? ¿Vas a lanzarme debajo del autobús? ¿Después de que tú me ayudaste a planear todo esto? Tú fuiste la que realmente lo hizo. Espetó Patricia. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca creí que presentarías cargos falsos. La dejé allí, a mi supuesta mejor amiga, sabiendo que le contaría todo a los abogados de Héctor para salvarse. De camino a casa, Vanessa me llamó. El juez quería revisar la evidencia en video de forma privada antes de decidir los próximos pasos. A la mañana siguiente, un mensajero dejó un paquete en mi puerta. Dentro había una unidad USB y una carta del abogado de Héctor. Antes de proceder, mi cliente quiere que tenga la oportunidad de revisar esta evidencia. Tenemos mucho más.
Le sugerimos que reconsidere su posición de inmediato. Con las manos temblorosas, conecté la unidad a mi laptop. El video comenzó a reproducirse, docenas de clips de lo que debieron ser meses de grabaciones secretas. Ahí estaba yo, gritándole a Héctor, arrojando cosas, empujándolo, abofeteándolo cuando intentaba alejarse. En un clip particularmente condenatorio, se me escuchaba claramente decir: ¿qué vas a hacer? ¿Golpearme? Sabes que no puedes. Esa misma tarde, Vanessa organizó una reunión de emergencia con el abogado de Héctor. Me senté frente a Héctor por primera vez desde que todo esto comenzó. Se veía diferente. Más fuerte de alguna manera, menos derrotado. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo, dijo con firmeza su abogado. El señor David Gutiérrez no presentará cargos penales por violencia doméstica, denuncia falsa o intento de extorsión si la señora Gutiérrez acepta retractarse inmediatamente de todas las acusaciones de abuso, emitir una disculpa formal, aceptar una división equitativa de bienes basada en las contribuciones prematrimoniales, y firmar un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias del divorcio. Vanessa me miró. Esto es extremadamente generoso, considerando la evidencia. Me sentí acorralada. ¿Y la pensión? Pregunté. El abogado de Héctor soltó una risa breve. ¿Pensión? Señora Gutiérrez, se enfrenta a posibles cargos por delitos graves. Debería preocuparse por evitar la cárcel, no por conseguir pensión. Firmé el acuerdo esa misma tarde, pensando que la pesadilla había terminado. Estaba equivocada. 2 días después, me llamaron a la oficina de mi supervisora en la empresa de facturación médica. Alguien les había enviado los videos. No podían tener trabajando a una persona que presentó denuncias falsas de violencia doméstica y cometió perjurio, manejando información sensible de pacientes. Me despidieron de inmediato. Luego empeoró. La oficina del fiscal me contactó directamente. A pesar del acuerdo de Héctor de no presentar cargos, ellos continuarían con una investigación penal, basándose en la evidencia que ahora formaba parte del registro público. El Estado me acusaba de presentar una denuncia falsa, perjurio y uso indebido de órdenes de protección de emergencia. Patricia ya no contestaba mis llamadas. Mis padres, que vieron los videos que la madre de Héctor les mostró con pesar, estaban tomándose un tiempo para procesar todo. Amigos que me habían apoyado al principio, ahora estaban en silencio o directamente en mi contra. Tuve que contratar a un abogado penalista que no podía pagar. Mi nueva abogada fue directa. La evidencia es abrumadora. Usted mintió ante el tribunal, fabricó acusaciones de abuso, y hay un patrón documentado de que fue usted quien abusó de su pareja. Nuestra mejor opción es negociar un acuerdo de culpabilidad. El sistema legal que intenté manipular cayó sobre mí con todo su peso. Mi caso penal se prolongó durante meses. Me mudé de lo que había sido nuestro hogar a un pequeño estudio que apenas podía costear. Nadie quería contratarme cuando veía los cargos pendientes en mis antecedentes. Mi abogada logró negociar un acuerdo que evitó que fuera a prisión. Pero los términos fueron duros. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria para el manejo de la ira y antecedentes penales permanentes. También tendría que pagar 15,000 pesos en concepto de restitución por los costos ocasionados por mis denuncias falsas. La jueza en mi sentencia era una mujer mayor, severa, sin pizca de simpatía. Señorita Gutiérrez, dijo, mirándome desde el estrado, sus acciones demuestran un nivel inquietante de cálculo y desprecio por la verdad. No solo ha abusado de su esposo y del sistema judicial, sino que ha dañado la credibilidad de verdaderas víctimas de violencia doméstica en todas partes. Cada denuncia falsa hace que sea más difícil que crean a las víctimas reales. El divorcio se finalizó durante ese mismo periodo. En lugar del acuerdo favorable con el que había soñado, me fui con prácticamente nada. La jueza le otorgó a Héctor el condominio, sus fondos de jubilación y la mayoría de nuestros bienes conjuntos, debido a sus contribuciones prematrimoniales. Yo recibí mi auto, aún con pagos pendientes, mis pertenencias personales y mi cuenta de jubilación. Y todas mis deudas legales. El servicio comunitario fue especialmente humillante. Me asignaron a un refugio local para mujeres. Una ironía cruel que no pasó desapercibida para nadie. La directora sabía claramente por qué estaba allí y no me quitaba los ojos de encima. Las verdaderas sobrevivientes de violencia doméstica que pasaban por esas puertas me incomodaban. Su miedo era genuino, sus moretones reales, su trauma palpable. Las sesiones de terapia obligatoria fueron aún peores. Mi terapeuta, la doctora Carla, no aceptaba ninguna de mis excusas ni justificaciones.
Todavía no está asumiendo la responsabilidad por sus acciones, observó en nuestra tercera sesión, después de que yo pasara 30 minutos explicando cómo todos los demás habían contribuido a mi situación. ¿Qué quiere que diga? Estallé. ¿Que soy una persona horrible? Está bien, soy horrible. La autoflagelación no es responsabilidad, respondió con calma. Es solo otra manera de evitar enfrentar los verdaderos problemas. La odiaba por tener razón. Lo peor fue el aislamiento total. Mis padres eventualmente volvieron a hablarme, pero la relación era tensa. Mi mamá suspiraba y decía cosas como, ¿en qué fallamos contigo, Mariana? Mis amigos habían tomado partido, y la mayoría no estaba del mío. Patricia se había mudado a otra ciudad, supuestamente por una oportunidad laboral, pero yo sabía que estaba huyendo de las consecuencias de mi caso. Intenté volver a salir con alguien después de unos 6 meses, pero fue un desastre. Cualquiera que conocía en línea eventualmente me buscaba en Google, y mi caso había salido en suficientes medios locales como para encontrarse fácilmente. Un chico, incluso, me confrontó en nuestra segunda cita, diciendo que su hermana había estado en una relación abusiva, y que personas como yo le daban asco. Mientras tanto, Héctor prosperaba. Por conexiones en común, supe que había recibido un ascenso en el trabajo. Su perfil de LinkedIn lo mostraba sonriendo en fotos de la empresa, viéndose más feliz y seguro de sí mismo de lo que lo había visto en años. El divorcio no había dañado su reputación en absoluto. Si acaso, haber sobrevivido a mis falsas acusaciones le había generado simpatía. Lo que más me dolió fue ver fotos en redes sociales de él con su nueva novia, unos 8 meses después de nuestro divorcio. Ella tenía más o menos su edad, era profesionalmente exitosa, y claramente estaba enamorada de él. Las fotos de sus vacaciones los mostraban haciendo senderismo en Colorado, ambos luciendo saludables y radiantes. De hecho, intenté enviarle un mensaje una vez, creando un perfil falso, advirtiéndole sobre la verdadera naturaleza de Héctor. Pero nunca respondió, y el perfil fue suspendido por actividad sospechosa. Más tarde supe, por rumores, que Héctor le había contado todo sobre nuestro matrimonio desde el principio. Ella conocía mis tácticas, y no caía en ellas. Para el primer aniversario de mi acuerdo judicial, todavía estaba luchando por reconstruir mi vida. El mercado laboral estaba cerrado para mí. Mi crédito estaba arruinado. Mi reputación, destruida. Y no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. Aunque seguía intentando encontrar a otros culpables. Me uní a un foro en línea para personas lidiando con las secuelas del divorcio, redactando cuidadosamente mi situación para sonar como la víctima. Describía cómo el sistema legal me había fallado, cómo mi esposo había usado sus recursos para tergiversarlo todo, como yo estaba luchando mientras él seguía adelante fácilmente. Los comentarios de apoyo llegaron de inmediato. Personas compartiendo historias similares, sintiéndose atropelladas por exparejas con mejores abogados. Absorbía toda esa validación, sintiéndome por fin comprendida. Luego llegó el mensaje que lo cambió todo. He estado siguiendo tus publicaciones por un tiempo, comenzaba. Al principio, sentí simpatía, pero algo no cuadraba. Así que investigué un poco. Eres la Mariana Gutiérrez del caso en Georgia del año pasado, la que falsificó denuncias de violencia doméstica. Mi corazón se aceleró. Lo negué de inmediato, alegando un caso de identidad equivocada. Pero el mensaje continuó. Soy voluntaria en un refugio para sobrevivientes de violencia. He visto lo que las víctimas reales atraviesan. Si tú eres esa Mariana, necesitas entender el daño que has causado, no solo a tu exesposo, sino a cada persona que ha sido abusada y teme no ser creída. Bloqueé a la usuaria, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de días, los moderadores del foro me contactaron. Alguien les había enviado artículos de noticias sobre mi caso. Me prohibieron el acceso por crear un ambiente tóxico para sobrevivientes genuinos. Esa noche, bebí demasiado vino, y hice algo que había estado evitando. Me miré de verdad. No la narrativa de víctima que había construido. No la vengadora justiciera que fingía ser. La verdadera yo. La mujer que abusó físicamente de su esposo, luego intentó destruirlo con acusaciones falsas cuando pensó que él planeaba dejarla. La mujer que manipuló a todos a su alrededor. Familia, amigos, el sistema judicial. La mujer que aún no podía admitir por completo lo que había hecho. Durante solo un momento, sentí el peso del remordimiento genuino. Pero rápidamente fue reemplazado por algo más familiar, amargura y autocompasión. Al día siguiente, empecé a investigar qué estados tenían los mejores mercados laborales para personas con antecedentes penales. Necesitaba un nuevo comienzo, en algún lugar donde nadie conociera mi historia.
Tal vez en California o Nueva York, podría reinventarme. Crear una nueva narrativa sobre mi pasado. Una versión higienizada que me dejara en mejor posición. No había aprendido la lección. Solo quería escapar de las consecuencias. 2 años después del divorcio, finalmente ahorré lo suficiente para mudarme al otro lado del país. Practiqué mi nueva historia durante el largo viaje en auto. Que había sido joven e ingenua, que me casé con un hombre mayor que se aprovechó de mí, que pasé por un divorcio complicado. No era exactamente honesta, pero tampoco eran las mentiras descaradas que solía contar. Encontré un pequeño apartamento en una ciudad donde nadie me conocía, conseguí un trabajo en un centro de llamadas que no revisaba demasiado mis antecedentes. Comencé a construir una nueva vida, basada en medias verdades y omisiones. A veces, todavía reviso las redes sociales de Héctor. Está comprometido con esa misma mujer. Compraron una casa juntos. Él se ve genuinamente feliz, de una forma en la que nunca se veía conmigo. Todavía me da rabia, todavía me parece injusto que él tenga la vida perfecta mientras yo estoy estancada, empezando de nuevo. Pero en raros momentos de claridad, usualmente de noche, cuando no puedo dormir, sé exactamente por qué nuestras vidas tomaron rumbos tan distintos. Héctor fue honesto, yo no. Héctor fue realmente una víctima. Yo fingí serlo. No sé si algún día aceptaré completamente la responsabilidad por lo que hice. Es más fácil seguir creyendo que, de algún modo, fui víctima, que el sistema me falló, que Héctor merecía lo que le hice. Esa gimnasia mental me protege de enfrentar la verdad sobre mí misma. Y aquí estoy, la mujer con antecedentes penales por mentir sobre violencia doméstica, aún mintiéndome, sobre todo a mí misma. Aún enfadada con el mundo en lugar de con mis propias decisiones. Aún jugando a ser víctima, cuando en realidad fui la victimaria. Y eso, quizás, es el final más triste de todos.